Sentirnos seguros y protegidos es una necesidad primordial de los seres humanos. Hemos diseñado sistemas de seguridad, búnkers fortificados, vehículos blindados, portones de seguridad, muros, cámaras, alarmas, armas, etc. Financieramente, económicamente, hemos hecho inversiones pensando en seguros de vida, en herencias para nuestros hijos, pero eso nos ha traído intranquilidad, inseguridad, desasosiego y preocupación. Solo Dios puede guardarte en perfecta paz si tú perseveras en pensar en Él. Deseo que la paz de Cristo gobierne tu corazón. Hoy quiero hablarte sobre el tema la protección de Dios. La Biblia nos habla, ahí en el libro de Job, capítulo 1, verso 10, que hay un cerco de protección alrededor nuestro, de nuestra casa, de nuestros bienes, de nuestra familia. Y no solo eso, Dios prospera y bendice el trabajo de nuestras manos. Qué bendición es saber que Dios ha puesto un cerco de protección sobre nosotros, sobre nuestros bienes y nuestra familia. Creo firmemente que el Señor nos rodea con bendición y protección. Sin embargo, es responsabilidad nuestra permanecer dentro del cerco, de los límites, de los linderos y no salirnos de la protección de Dios. Yo lo creo firmemente. Quiero presentarte 4 círculos de protección de Dios. El primero tiene que ver con la protección de mi corazón. La Biblia dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En el Salmo 27 nos dice la palabra del Señor, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté todos los días de mi vida en la casa de Jehová para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Como te das cuenta, debe haber una estabilidad interna y una paz perfecta en el corazón. Y la palabra guardar es una palabra militar, viene de guarnición. El segundo círculo tiene que ver con la protección de mi vida, la integridad física, todo mi ser. El tercero tiene que ver con mi casa, con mi familia. Y el cuarto tiene que ver con mis posesiones y con mis bienes materiales, mis habilidades, mis potenciales, mis capacidades. Qué bonito es tener la convicción de la presencia de Dios. Dijo David en el Salmo 23, verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara representa el instrumento con el cual Dios te protege de las fieras, en este caso es el enemigo. Y el cayado es rumbo, dirección y sentido. También la Biblia nos dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando le preguntas a una persona, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Dicen bendecido, prosperado y en victoria. Cuando la gente me pregunta a mí, pastor, ¿cómo está? Yo les digo, bendecido y perseguido, porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Dios moraré por largos días. Es decir, que el bien y la misericordia para mí son 2 ángeles. Son una escolta establecida por Dios para mi seguridad, para mi protección. Es un cerco, es un vallado de ángeles. Dice la palabra de Dios en el Salmo 121. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El Señor quiere que estemos bajo su cobertura. El apóstol Pablo lo menciona en Colosenses 3:3 cuando dice, mi vida está escondida en Dios. Dios te pone en la hendidura de la roca como la paloma de Cantares, y la roca es Cristo. La paloma está en la hendidura porque la hendidura es un nicho y ahí se siente segura, protegida. Cuando Jesús hizo la entrada triunfal, mirando a Jerusalén, dice la Biblia que lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte y protegerte como la gallina cubre a sus polluelos bajo sus alas, pero tú no quisiste? Entendemos, interpretamos entonces que hay gente que quiere y hay gente que no quiere estar bajo la cobertura de Dios. No todos están cubiertos. Mucha gente que vive una vida religiosa, que se congrega, que alaba, que canta, que llora en las iglesias. Cualquiera pudiera pensar que ellos tienen la cobertura de Dios, pero mucha gente, aunque le alabe,
le falta sinceridad y no tienen la cobertura de Dios, no están bajo la cobertura. Como cuando el publicano dijo, orando, sé propicio a mí que soy pecador. La palabra propicio viene de propiciatorio y significa cobertura. Yo necesito la cobertura y la protección de Dios. Tú necesitas la cobertura y la protección de Dios. El Salmo 5, verso 11, dice la palabra de Dios, alégrense todos los que en ti se refugian. Canten con júbilo para siempre, porque tú los proteges. Y la palabra proteges viene de la raíz que significa cubrir. Es decir, que todo aquel que tiene la cobertura de Dios tiene una protección y debe sentirse alegre y debe cantar con júbilo. Y no solamente cuando tenga ganas, debe de propiciar los momentos. Dice que cante siempre con júbilo. Tenemos que sacar fuerza de debilidad. Y viene a mi mente el pasaje de Pablo cuando dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Es importante conjugar la oración con la declaración de alegría en el nombre de Jesucristo. En 2 Reyes 6:15, la Biblia nos habla de que Eliseo y su siervo estaban sitiados por el ejército enemigo. El siervo de Eliseo entró en terror, en pánico y en espanto. Y Eliseo tenía una paz perfecta. Entonces Eliseo oró a Dios y le dijo, Jehová, te ruego que abras sus ojos. Y cuando los ojos del siervo fueron abiertos, pudo mirar toda la ladera del cerro, llena de carros de Jehová. La Biblia dice que Dios mandó proteger a Eliseo y a su siervo. Dios mandó carros, caballos, un ejército, un vallado de ángeles para protección de sus hijos. Es importante gozarnos y alabar a Dios porque tenemos la presencia y la protección del Señor. En el Salmo 34 también la Biblia dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Es importante confiar y eso te da la seguridad de la protección y la presencia de Dios. Hay vallados angelicales, vallados de fuego y vallados de sangre. Los vallados angelicales es como en el Salmo 91 cuando la Biblia nos dice que Dios te libra del lazo del cazador. Dios manda ángeles, cortes celestiales, vallados de ángeles que te guardan y que te libran y muchas veces ni cuenta te das. Un vallado de fuego, por ejemplo, en la Biblia encontramos cuando el Señor hizo una columna de fuego cuando Faraón iba persiguiendo al pueblo de Dios. Y dice que los caballos que perseguían al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, no podían pasar porque el fuego de Dios formó una columna, levantó una protección para sus hijos y el enemigo no pudo tocarlos. Hay vallados de sangre. Cuando vemos nosotros en la Biblia que los dinteles de las puertas de las casas de los judíos fueron cubiertos con sangre, cuando vino el ángel de la muerte, no penetró a esas casas, no hubo daño y no hubo muerte, porque la gracia, la protección y la presencia de Dios protegieron esa casa. La Biblia nos dice en Eclesiastés 10:8, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. La palabra portillar es ruptura, hendidura o boquete en un muro. El muro es protección de Dios para tu vida. Hay una cobertura moral para tu vida. El enemigo no tiene derecho, pero cuando tú pecas deliberadamente le das un derecho legal a Satanás sobre tu vida. Adán y Eva aportillaron el vallado de la protección de Dios, de la ordenanza de Dios. Cuando ellos desobedecen, se salen de la cobertura de Dios y la serpiente se siente con derecho, el enemigo se siente con derecho y ellos quedaron fuera de la protección de Dios. La persona distraída, la persona que no ora, que no se consagra, que no busca la presencia de Dios, le está dando un derecho legal al enemigo sobre su vida. David le dijo a sus valientes, no se acerquen mucho al muro. Ahí están los arqueros. La gente carne de cañón se acercaba mucho y él les dio ese consejo. Pero moralmente, él se acercó mucho a los límites de la moralidad y él cometió pecado. Y la Biblia dice que la espada no se apartó de su casa. Por eso es importante no salirte del lindero, del límite de la protección de Dios. Cuando tú cometes pecado, la Biblia dice con respecto a Caín que el pecado estaba agazapado, esperando un derecho. El apóstol Pedro también lo dice, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la palabra buscando tiene que ver
con buscar una ocasión. Por eso el apóstol Pablo también dice, no le des lugar al diablo. El enemigo se siente con derecho cuando tú deliberadamente cometes pecado. Incluso desde tu pensamiento puedes fortalecer a uno o a otro reino. El enemigo bloquea tu mente cuando tú cometes pecado. Cuando tú fantaseas, cuando tú te das derechos o que eres muy permisivo contigo mismo, tú abres un boquete y el enemigo se siente con derecho para estropear tu paz, para perturbar tu paz. Y entonces sientes ansiedad, desasosiego. Busca la presencia de Dios, vuélvete a Dios, abandona el pecado, desasóciate del pecado. Todo pecado consciente o deliberado te separa de Dios. Podemos alabar a Cristo. En el caso de Job, el enemigo tuvo un permiso limitado. Tocó su casa, tocó sus bienes, tocó su familia, tocó su salud. Pero no tiene permiso el enemigo de tocar lo eterno. No pudo tocar su alma. En el caso de Pedro, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Jesús indica, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto vas a confirmar a tus hermanos. O sea que el enemigo tiene un permiso limitado. Y zarandear viene de zaranda, que es una criba, donde solamente el trigo seleccionado, el grano seleccionado es el que puede pasar. Y Pedro pasó la prueba, y Job pasó la prueba, y espero yo pasarla. Con la gracia y la presencia de Dios, la protección del Espíritu Santo y ese permiso limitado que le concede el enemigo, solamente para que el propósito de Dios, forjarme a mí en mi hombre interior, en mi carácter interior, se consiga, y hasta ahí el enemigo llega y no puede pasar más allá. A Dios la alabanza, la honra y la gloria. El Salmo 11, verso 3, la palabra de Dios nos dice, si fueran quitados los fundamentos, ¿qué hará el justo? El enemigo no solamente quiere destruir el cerco, quiere erosionar el fundamento del cerco. La familia está siendo atacada desde su fundamento, y el fundamento de la familia, la esencia de la familia es el matrimonio. El enemigo sabe que si destruye el matrimonio, si destruye la casa, destruye la siguiente generación. Detiene la iglesia, y la iglesia debe avanzar imponente como ejércitos en orden, no impotente. Hay muchos cristianos que llevan una vida impotente, están desprotegidos, se salieron de la cobertura moral de Dios. Yo quiero rogarte en esta hora, junto conmigo vamos a buscar la presencia de Dios. Yo te aseguro, si Dios le permite al enemigo que toque tu casa, que toque tus finanzas, incluso tu salud, se lo permite con un propósito. Y ese propósito tiene que obrar para bien. Pero jamás le permitirá tocar tu alma. Dios guardará tu alma en perfecta paz. Yo te amo, querido amigo, y te bendigo. Oremos. Busquemos la presencia de Dios. Padre de misericordia, todo mi ser se rinde. Me postro ante ti, humillado reconozco tu soberanía y tu majestad. Te ruego y te suplico, Señor, que mandes un vallado de ángeles, Padre Santo, para que nos guarde, nos libre, nos proteja, nos defienda, Señor Santo. Reprendo en tu nombre al enemigo de nuestra alma y declaro victoria, Padre Santo, y estoy seguro de tu gracia y tu presencia. Creo firmemente, poderoso Dios, que tú guardarás nuestra alma. Yo sé que guardas mi casa, sé que guardas mi familia, sé que guardas mi salud, sé que guardas mis finanzas. Señor, te pido un sello, Padre Santo, que confirmes la obra de mis manos, Padre Santo. Confirma esta oración. Lo creo firmemente en el nombre perfecto de Jesucristo. Gracias, Dios. Querido amigo, te amo y te bendigo. Que la paz del alto Dios gobierne tu corazón.